Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenos días para aquellos que nos estéis viendo en países en los que, bueno, pues todavía estáis en la primera franja del día. Eh, Os agradezco, bueno, en nombre de CUP y en el mío propio, en el que estéis presente en esta Open Class. Como ya habéis sabido, bueno, ya habéis conocido, perdón, hoy vamos a hablar sobre una cuestión tremendamente interesante, además, teniendo en cuenta bueno, pues el programa formativo desde el cual vosotros accedéis, ¿no? Que es todo lo relacionado con las energías renovables, la eficiencia energética, el medio ambiente, etcétera. El título de la Open Class es el contexto energético actual y su repercusión sobre el cambio climático. Independientemente del lugar en el cual viváis, de sobra conocido por todo es la situación que estamos viviendo con precios no históricos, pero precios muy elevados del barril de petróleo Brent, precios históricos del gas natural y precios muy elevados, sobre todo dependiendo del lugar en el cual viváis, precios muy elevados también del suministro de energía eléctrica. De hecho, yo os hablo desde España, desde Madrid, y tengo que deciros que en España se han registrado valores pues excesivamente elevados realmente para los valores económicos a los cuales nos estábamos completamente acostumbrados del megavatio hora, ¿no? En Europa también, de hecho, antes de ayer, si habéis leído la prensa y habéis seguido noticias de aquí de Europa, en Francia se han registrado en varias horas del día también valores del precio del megavatio hora por encima de los 3.000 euros el megavatio hora, teniendo además un parque de generación tremendamente elevado. Esto al final, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues hace y nos obliga a los distintos países, bueno, pues que estamos ante una situación de dependencia absoluta de combustibles fósiles. Bueno, para aquellos que, por ejemplo, vivéis en otros países en donde la dependencia de energías fósiles es mucho menor y que seáis un país, quizás a lo mejor no netamente importador de energía, pero bueno, que vuestra importación y exportación de energía esté muy equilibrada, a lo mejor esta situación no la tenéis de una manera tan acuciante como la podemos tener en Europa o como la podemos tener incluso, por no deciros, aquí en España, ¿no? Países netamente dependientes de fuentes de energía fósiles con una tasa de dependencia por encima del 70% a nivel global, a nivel energético, verdaderamente esta situación nos obliga a tener que poner más el énfasis en potenciar de una manera importante las energías renovables y también, por qué no decirlo, la eficiencia energética. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía y la IEA y la Agencia Internacional de las Energías Renovables, con sede en Abu Dhabi, en IRENA, han dicho que obviamente la única manera a través de la cual se puede conseguir cierta independencia de tecnologías fósiles es obviamente con eficiencia energética y con energías renovables. A mí me gusta decir que ambas dos forman un binomio completamente esencial en el panorama energético de cualquier país. Independientemente de la situación en la que nos encontremos, obviamente podemos estar con una presencia mayor o menor de energías renovables, pero desde luego la eficiencia energética es una cuestión que no podemos pasar por alto. Y no podemos pasar por alto independientemente de que consumamos combustibles fósiles o de que utilicemos combustibles, fuentes de energía renovables. ¿Por qué motivo digo esto? Porque se puede ser tremendamente eficiente desde el punto de vista energético utilizando fuentes de energía fósiles, como por ejemplo a través de los ciclos combinados o a través de las centrales de cogeneración a partir de gas natural, y se puede ser tremendamente despilfarrador y tremendamente derrochador de fuentes de energía fósiles por el mero hecho de utilizar de una manera ineficiente estos recursos. La única ventaja es que obviamente la utilización de una forma masiva de fuentes de energía fósiles no genera la emisión de gases de efecto invernadero y por tanto su contribución sobre el cambio climático es inexistente, mientras que en el caso de utilización ineficiente de recursos de energía fósil, obviamente nosotros estamos emitiendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, y estamos contribuyendo de una manera muy importante sobre el cambio climático. Y no hay que olvidar precisamente que el cambio climático es una de las lacras más importantes que tenemos en la actualidad. Además, lo sufrimos todos los países prácticamente por igual, como consecuencia de que el cambio climático no es una cuestión de que sea solamente de América Latina, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Japón, no, no. El cambio climático afecta absolutamente a todo el planeta Tierra, independientemente de que hay zonas que pueden verse más afectadas por la propia ubicación geográfica del país en cuestión, ¿vale? Por tanto, si tenemos que cumplir los compromisos establecidos a través del Acuerdo de París de limitar el crecimiento de la temperatura media del planeta en 1,5 grados
y no sobrepasar pues 450, 400 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, la única manera, y repito, la única manera que tenemos es bien a través de fuentes de energía fuentes de energía renovables, o bien a través de eficiencia energética. Y bueno, pues contextualizando un poquito la temática del Open Class, yo creo que lo mejor es que pasemos directamente a la propia presentación, ¿vale? Hay una primera parte que es la más importante de la situación a nivel mundial, porque esto es independiente del lugar en el cual vivamos. Y luego después hay una parte europea, porque para que entendáis también los que viváis en la otra zona del Atlántico, lo importante que es el verdaderamente potenciar y apoyar de una manera decisiva las energías renovables, teniendo en cuenta la situación a nivel de consumo de energías fósiles que tenemos en este otro lado del Atlántico, ¿no? Fijaros esta gráfica de la izquierda, en donde se ve perfectamente la evolución del Producto Interior Bruto del año 1990 al año 2021. De sobra conocido por todos es que verdaderamente en función del crecimiento del Producto Interior Bruto de un país va asociado generalmente el consumo de energía. Fijaros que en el año 2020 hubo un decrecimiento importante como consecuencia, de sobra conocido por todos, por la pandemia COVID, mientras que en el año 2021 ha habido un repunte en ese sentido importante, ha habido un relanzamiento mayor en unos países que en otros. En cualquier caso, lo que sí que es evidente es que la distribución es irregular del Producto Interior Bruto, mientras que en cambio, fijaros los 3 últimos años, 2019, 2020 y 2021, como verdaderamente el Producto Interior Bruto, la demanda de energía y las emisiones de dióxido de carbono van claramente interrelacionadas entre sí, ¿vale? Por tanto, hay que tener presente que si nosotros tenemos expectativas, y digo expectativas, los responsables políticos de los distintos países con economías más o menos avanzadas, si tenemos expectativas, obviamente, de tener crecimientos del Producto Interior Bruto, lo que no podemos hacer es, si miramos para otro lado con respecto al cambio climático, es utilizar única y exclusivamente fuentes de energía fósiles y no controlar, por una parte, la demanda de energía, que eso se consigue a través de eficiencia energética, y dos, la utilización de fuentes de energía completamente renovables. Disculpad. Ahora, nosotros, y digo nosotros, los distintos países que formamos el planeta Tierra, a través de las agencias internacionales de energía o de la Agencia Internacional de Energías Renovables, y además también a través de los acuerdos, primero del Protocolo de Kioto y luego del año 97, y luego del Acuerdo de París del año 2015, nos hemos fijado realmente unos compromisos de reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero también de limitar ya no el incremento de la temperatura media del planeta en el año 2050 de 2 grados, sino que como consecuencia de la inercia que tiene el planeta Tierra desde el punto de vista de las emisiones, se ha tenido, para no tener efectos importantes y catastróficos, incluso peores de los que verdaderamente ya estamos sufriendo a día de hoy, como consecuencia de la grandísima emisión de gases de efecto invernadero por la intervención humana, desde el año 2015 se limitó realmente el incremento de la temperatura media a 1,5 grados. Fijaros, en el año 2021, partiendo de la situación de las emisiones netas de dióxido de carbono en gigatoneladas año a nivel mundial y la repercusión de los distintos sectores económicos que participan de estas emisiones, fijaros verdaderamente los descensos tan sumamente importantes que tenemos que tener de dióxido de carbono en los distintos sectores, en el sector de la industria, en el sector de la energía eléctrica y de plantas de generación principalmente, pero seguido también además del transporte. Si no establecemos este objetivo y no rebajamos la cantidad de dióxido de carbono prevista, fijaros el escenario base en el año 2050 frente al año 2021 al cual llegaríamos. Evidentemente estaríamos en una situación claramente insostenible, porque estaríamos por encima de los 46 gigatoneladas de dióxido de carbono de emisión al año. Con lo cual, si ahora estamos en una situación de 36,5 37 aproximadamente, pues el incremento es importante. Por tanto, es una cuestión que no tenemos que pasar por alto y que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que tomar medidas y de que las medidas las tenemos que ejecutar de una forma inminente. Desde el punto de vista de los distintos sectores, en el sector de la industria, el transporte y los edificios, de cara al año 2050, fijaros, en la industria está prevista la mayor reducción del 11,9 gigatoneladas de dióxido de carbono, mientras que en el sector de la edificación 2,3. Fijaros el peso específico que tiene tanto la eficiencia energética como las energías renovables. ¿Por qué no decir que luego después también, obviamente, la electrificación de determinados sectores y la participación también de una fuente de energía
que es un vector energético como es el hidrógeno y sobre el cual hay unas expectativas muy importantes puestas, ya no solamente en países avanzados, sino también en países no tan avanzados, como almacenamiento de energía eléctrica, fundamentalmente aplicado y asociado a tecnologías energéticas renovables, pues nos damos cuenta verdaderamente del peso específico que tienen estas áreas dentro de las reducciones tan sumamente necesarias que son obligadas a llevar a cabo en los distintos sectores a nivel mundial. Esto no se consigue de la noche a la mañana, se consigue a base de políticas y a base de políticas consensuadas, a base de políticas también, por qué no decirlo, generosas porque evidentemente no se trata de que los países más desarrollados, más avanzados, puedan decir a los países menos avanzados desde el punto de vista de sus economías que ellos no tienen que dejar de emitir como consecuencia de que, bueno, ya lo emiten los países occidentales, los países occidentales o los países más avanzados. Aquí tenemos que poner absolutamente toda la carne en el asador todos, y lo que sí que tenemos que hacer los países que en ese sentido emiten más cantidad de gases de efecto invernadero, también ayudar a que las economías de los países menos avanzados, desde el punto de vista económico, puedan con eficiencia energética y con fuentes de energía fósiles, no lastrar sus crecimientos económicos por el mero hecho de no utilizar recursos renovables, recursos fósiles, perdón. Desde el punto de vista de las emisiones de manera global, fijaros, entre las energías renovables y la eficiencia energética estamos hablando de que más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se tienen que limitar anualmente tienen que provenir precisamente de este binomio, de estas dos áreas. Fijaros, ese 10% también del hidrógeno y sus derivados, mientras que la electrificación del otro 20%. Hay que tener presente que la captura y almacenamiento de dióxido de carbono ha pasado a un segundo plano frente a lo que inicialmente pues estaba previsto, en donde podía tener un papel muy destacado, pero desde luego la eficiencia energética y las energías renovables se lo ha llevado por delante. Desde el punto de vista de las reducciones, de las medidas de mitigación, en los planes internacionales, en los planes de la Agencia Internacional de la Energía, para el periodo 2020-2050, bueno, esta gráfica al fin y al cabo lo que viene a reflejar es la evolución tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo de todas las medidas precisamente que hemos estado viendo anteriormente. Bueno, en cualquier caso, no tenemos que pasar de 0 a 100 en poco tiempo, sino que hay objetivos del año 2030, hay objetivos para el año 2050 y el año 2030 va a ser un año bastante indicativo de ver en qué situación nos encontramos y de si verdaderamente se están cumpliendo los objetivos previstos para dicho año. Con lo cual, tendríamos 2 décadas por delante para llevar a cabo compromisos, porque al fin y al cabo no estamos haciendo ningún tipo de establecimiento de obligaciones y en el caso de que no se cumplan estas obligaciones, penalizaciones, sino que al fin y al cabo son compromisos, pero yo creo que es una cuestión que verdaderamente los distintos países a los que nos comprometemos a estas cuestiones, verdaderamente tenemos que materializar dichos compromisos en ejecuciones reales. Por sectores, en los distintos años, 2030, 2040 y 2050, bueno, pues ahí veis realmente las reducciones de las emisiones de dióxido de carbono y de la demanda de energía, de la reducción de demanda de energía que se tiene que producir en cada una de ellas. Fijaros cómo el sector del transporte para el año 2050 tiene que tiene que representar desde el punto de vista de la demanda de energía un menor consumo de la misma, mientras que el sector de la industria es la que tiene que contribuir de una forma mucho más destacada. Lo que es evidente es que ningún sector tiene que pasar por alto ni tiene que dejar de poner todo el esfuerzo posible para llevar a cabo los objetivos que de un punto de vista global se han establecido, ¿no? Desde el punto de vista de la producción del carbón, del petróleo y del gas natural, por parte de, pues a nivel global, tanto desde la perspectiva histórica como desde las proyecciones, está claro que si lo que queremos es cumplir los compromisos y los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que está claro es que la producción de estas fuentes de energía tiene que sufrir una drástica de reducción. Y esta reducción importante, quien la tiene que sopesar y quien la tiene que compensar, obviamente, para llevar a los niveles que se establecen y que se fijan también de crecimientos económicos en las distintas economías, son tanto la eficiencia energética como las energías renovables. Por lo tanto, esto es un síntoma indicativo del peso específico que tienen que tener las energías renovables.
Si analizamos la tasa de intensidad de reducción del carbono de los últimos años, esto simplemente a modo de ver qué es lo que se ha hecho, cómo se ha avanzado en los últimos años, porque muchos de vosotros os podéis preguntar, bueno, está muy bien que estemos hablando de proyecciones del año 2030, 2040, 2050, pero ¿qué es lo que ha pasado a nivel global en los últimos años? Pues obviamente el protocolo de Kioto, fijaros que se aprobó en el año 1997, pero hasta el año 2005 no se ratificó, y el Acuerdo de París fue en el año 2005 cuando verdaderamente se aprobó. Pues fijaros, desde el año 2013 al año 2018, la reducción de la intensidad global del carbono, que se ha llevado por delante una reducción del 15,1%. Al fin y al cabo, la intensidad de carbono es igual que la intensidad energética, pero en lugar de referirlo a consumo de energía, está referido a toneladas de dióxido de carbono. Y esta intensidad lo que viene a representar son las toneladas de dióxido de carbono frente a frente al Producto Interior Bruto. Fijaros la reducción tan sumamente importante responsable de la eficiencia energética, la cual representa ese 12,6 del 15,1%. Bueno, pues parece mentira, pero la eficiencia energética, que es el patito feo en muchas ocasiones de la estructura energética de cualquier país, la Agencia Internacional de la Energía, para que veamos la importancia que le da, verdaderamente dice que es una fuente de energía primaria más, con lo cual no solamente tenemos que hablar de energías renovables, sino también de eficiencia energética, ¿vale? Y luego el otro 2,5% proveniente precisamente de las fuentes de energía renovables. Desde el punto de vista del suministro de energía primaria que tenemos a nivel global, fuentes de energía fósiles y fuentes de energía no fósiles, siempre en términos de energía primaria, fijaros, sin entrar en valores, porque yo no quiero entrar en valores, además esta presentación luego vais a tener vosotros la posibilidad de, si la queréis, que se os facilite por parte de los compañeros, verdaderamente la tendencia es claramente alcista. Fijaros la importancia del sector del carbón, cada vez hay que decir que a nivel, sobre todo a nivel Europa, quizás a lo mejor no a nivel de Asia, pero a nivel Europa la utilización del carbón cada vez ha ido a menos, independientemente de que tiene una ligera tendencia alcista desde el año 1971 hasta el año 2019. Desde luego, el gas natural y el petróleo son los que se llevan la palma. Claro, si nosotros analizamos, por ejemplo, los datos del año 2019 en el gráfico de la derecha, claro, el carbón representa casi el 27%, el petróleo casi el 31% y el gas natural casi el 23%. Con lo cual, al final, el porcentaje, la fuente de energía nuclear, el 5%. Por tanto, si analizamos las fuentes de energía fósiles, gas natural, petróleo y carbón, estamos hablando de que representan más del 75% de la demanda de energía a nivel mundial, conjuntamente con la nuclear, que aunque no es una energía que emita fuentes de gases de efecto invernadero a la atmósfera, no deja de ser una tecnología también convencional. Por tanto, fijaros el recorrido que realmente tienen las tecnologías fósiles, las tecnologías renovables para poder llegar a compensar las fuentes de energía fósiles. Desde el punto de vista del consumo, bueno, pues la distribución prácticamente es la misma. La tendencia es obviamente claramente alcista. El petróleo destaca por encima del resto, fundamentalmente para el sector del transporte, pero ya no solamente para el sector del transporte, sino también para el sector de la industria. El gas natural también tiene su peso específico importante. Y bueno, hay tecnologías energéticas como los biocombustibles y los residuos, en donde verdaderamente en términos de energía primaria tienen un papel destacado. Fijaros en el año 2019, en el gráfico de la derecha, tiene una presencia del 10,4. En el año 1973 era del 12,6. ¿Qué quiere decir? ¿Que hemos reducido el porcentaje? Claro, viéndolo así, efectivamente, pero a lo mejor hemos reducido el porcentaje en términos cualitativos, pero no en términos cuantitativos, porque hay que ver cuál es la evolución del año a nivel de demanda de energía, de consumo de energía, del año 73 al año 2019. Se pasa de 194 exajulios a 418 exajulios. Por tanto, no es una cuestión que evidentemente implique desde el punto de vista cuantitativo, insisto, una menor producción de energía procedente de la biomasa. Fijaros en 10 años también cómo ha evolucionado el porcentaje de energías renovables desde el punto de vista del consumo en esta década. En el año 2009 representaba el 8,7, mientras que en el año 2019 representaba el 11,2. Fijaros, y dentro de ese 11,2, bueno, pues ahí tenemos verdaderamente presencia tanto de la biomasa de la energía solar para fines térmicos, el 4,2, la energía hidráulica, el 3,6, el 2,4 tecnologías como la eólica, la solar, la biomasa, la geotérmica, la generación de energía eléctrica procedente del mar y los biocombustibles para el transporte. Hay que decir que en 10 años
ha variado muy ligeramente en la utilización de energías fósiles, pero fijaros cómo ha incrementado realmente la participación de las renovables. ¿Esto qué implica? ¿O qué se deduce aquí? Que obviamente el nivel del consumo de energía se ha incrementado de manera importante, y aunque hayan crecido mucho las tecnologías renovables, no ha compensado precisamente ese crecimiento de las energías renovables lo que en sí mismo ha crecido la demanda de energía. Por tanto, prácticamente desde el punto de vista de representación de los combustibles fósiles, estamos en unos niveles prácticamente similares. Si vemos, desde el punto de vista de crecimiento de la demanda de energía final a nivel mundial, fijaros, de 320 exajulios en el año 2009 a 381 en el año 2019. Y el 29% del incremento, el 25% de incremento de las fuentes de energía demandada se cubrió directamente con energías renovables. Esto puede parecer un porcentaje grande o pequeño, depende de cómo se vea, pero desde luego lo que sí que justifica es que las posibilidades de crecimiento de este tipo de recursos energéticos completamente autóctonos son muy importantes, elevados. Y de hecho las energías renovables han venido para quedarse. No han venido de manera completamente circunstancial ni de manera temporal. Han venido para quedarse, porque lo que ocurre es que se ha demostrado y se ha justificado que evidentemente el aprovechamiento de recursos autóctonos posibilita menor dependencia de energía fósil, posibilita la creación de puestos de trabajo, que ahora después vamos a ver, de una forma mucho más intensa que con fuentes de energía fósiles, y por supuesto también, por qué no decirlo, porque más es una cuestión tremendamente importante, no contribuyen al cambio climático, que es una cuestión que además tiene otros efectos completamente colaterales, que bueno, eso ya daría para una Open Class de una manera completamente específica y monográfica, pero buena parte también de los movimientos migratorios que en muchas ocasiones se están produciendo en el planeta Tierra también se deben precisamente a las consecuencias derivadas de este fenómeno tan sumamente importante como es el cambio climático. Si nosotros analizamos la capacidad instalada anual de fuentes de energía a nivel mundial, tanto de energía fósil como de energía renovable, fijaros que en el año 2010 pues a lo mejor prácticamente en torno al 40-42% de las energías que se instalaban a nivel mundial era a nivel de potencia, estamos hablando, era procedente de fuentes de energía renovables, y fijaros cómo en 10 años esta situación prácticamente se ha duplicado. Es decir, en el año 2020 el 83% de la potencia adicional que se ha instalado a nivel mundial procede de fuentes de energía renovables. Y esto quiere decir que también las entidades financieras más importantes y que apoyan proyectos de gran envergadura, desde un punto de vista ya también de responsabilidad social corporativa y de compromiso con el entorno, fundamentalmente con los accionistas, con sus stakeholders, lo que está claro es que ya cada vez más financian proyectos que tienen una repercusión positiva sobre el medio ambiente. Proyectos como los proyectos de energías fósiles, esos han pasado a un segundo plano, y los proyectos de fuentes de energías renovables evidentemente son los que más potencian. ¿Por qué motivo? Por la propia trascendencia desde el punto de vista social y medioambiental que tienen este tipo de proyectos. Bueno, pues si nosotros dentro de un año analizáramos esta situación precisamente de cómo ha ido evolucionando esta tendencia en el año 2021, probablemente este incremento del 83%, pues a lo mejor sea un 84 o sea un 85. Pero desde luego cada vez se financian más proyectos procedentes de energías renovables. Fijaros, desde el punto de vista de la producción eléctrica, ahí tenéis la producción cuantitativa de las distintas tecnologías renovables en el eje de la izquierda, mientras que en el eje de la derecha lo que representa es el porcentaje de la producción eléctrica generada a nivel mundial. Fijaros cómo estamos en valores por encima del 25%, y cómo esta tendencia se ha manifestado alcista en estos últimos 10 años. Bueno, pues esto es una cuestión que evidentemente, debido a las propias necesidades que la sociedad tiene, esto es una cuestión que no va a reducirse, va cada vez más a incrementarse. Claro, las energías renovables, muchos, no vosotros, porque estamos en un ambiente completamente académico, en donde además, ya debido a vuestra formación universitaria, debido también a la formación de posgrado que estáis adquiriendo, lo que está claro, vosotros tenéis unas ideas claras, tenéis unas ideas importantes desde el punto de vista de contextualización energética, de cuestión medioambiental, etcétera, pero desde luego muchos de los que no estamos aquí ahora mismo pueden pensar, claro, se da la circunstancia que las energías renovables, sí, está muy bien, vemos paneles fotovoltaicos por ahí por las carreteras, vemos también aerogeneradores, centrales hidráulicas, ya, pero es que las energías renovables no son capaces de abastecer un país a nivel energético. Bueno, obviamente eso no se consigue de la noche a la mañana.
las estructuras energéticas que tenemos en cualquier país, obviamente implica análisis de prospectiva y las prospectivas se hacen como mínimo, los estudios de prospección se hacen como mínimo 10-15 años, incluso más allá. ¿Por qué motivo? Pues porque no se trata solamente de llevar a cabo construcciones de instalaciones y de aprovechamientos de fuentes de energía fósiles, sino que también además es necesario el conjugar ese crecimiento de instalaciones con los desarrollos de redes de transporte y redes de distribución que facilite precisamente el traslado, el transporte de fuentes de energía, de la electricidad generada o de la energía térmica generada de los lugares en los cuales hay recurso y se aprovecha el mismo para la generación de energía eléctrica a los lugares en los cuales verdaderamente hay demanda. Obviamente esto es una cuestión que sin las redes de transporte no tiene solución de continuidad el construir más centrales de generación de energía eléctrica, porque no hay que olvidar que por mucha generación que nosotros tengamos, si no hay posibilidad de transportarla a los lugares de consumo, mal vamos. Bueno, el hidrógeno es el vector energético que ha venido también para quedarse. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las energías renovables no se desaprovechen cuando hay mucha producción y hay poca demanda. Y eso va a facilitar, y no solamente va a facilitar en Europa, sino también en América y en Asia, va a facilitar que muchas de las, o buena parte de las tecnologías energéticas que tenemos en la actualidad, la energía solar fotovoltaica, la energía eólica, sean completamente gestionables, porque la hidráulica en cierto modo puede ser gestionable como consecuencia del almacenamiento a nivel de energía potencial del agua embalsada, y ahí no hay ningún tipo de problema. Pero claro, el recurso eólico cuando sopla y no hay demanda se está desaprovechando. La radiación solar, cuando hay un importante nivel de radiación solar y no hay demanda, ¿qué sentido tiene el que haya producción de energía eléctrica? Aquí en España concretamente ha habido que parar muchas veces centrales de producción de energía eólica, cuando además incluso hay situaciones de borrasca y hay mucha producción eólica, y en otras ocasiones se han tenido que parar también determinadas instalaciones fotovoltaicas como consecuencia de que había mucho nivel de radiación y poca demanda. Bueno, desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos energéticos, esto es una auténtica aberración. Tenemos que conjugar la producción con la demanda. ¿Y qué manera mejor de hacerlo? A través del almacenamiento de energía. Bueno, el almacenamiento de energía no es algo nuevo. Viene desde hace ya mucho tiempo, se pueden almacenar en forma de volantes de inercia, se puede almacenar en forma de aire comprimido, se puede almacenar energía de muchas maneras. Cada vez se están desarrollando más baterías más eficientes, antes eran de plomo ácido, ahora son de ion litio, cada vez mucho más eficiente, pero el hidrógeno es el vector energético que además ha venido para quedarse también como consecuencia de que es el elemento más abundante en el planeta Tierra, ¿vale? Lo único que es un vector energético y no es una fuente de energía como tal, debido a que para la extracción de este hidrógeno realmente es necesaria el aporte de energía. Y qué mejor manera que utilizar precisamente recursos energéticos renovables para su producción. Las energías renovables pueden contribuir de una manera muy importante a la producción de hidrógeno catalogado con el apellido de verde, porque el hidrógeno no es un elemento que no se esté produciendo en la actualidad. El hidrógeno se lleva produciendo desde hace ya muchas décadas. Lo que sucede es que se está produciendo a partir de gas natural, y la producción de gas natural lleva asociada la emisión de gases de efecto invernadero, CO2 a la atmósfera. Por tanto, no tiene ningún tipo de sentido que el vector energético hidrógeno, cuando se transforma energéticamente, no tenga ningún tipo de repercusión medioambiental, pero si en origen se está emitiendo dióxido de carbono, ese hidrógeno nunca jamás podrá tener el apellido verde. Y es por lo cual tiene el apellido gris, hidrógeno gris. Y el hidrógeno marrón es el que se obtiene directamente del carbón. Por otro lado, cuando nosotros estamos produciendo hidrógeno a partir de fuentes de energía renovables, completamente renovables, como la solar fotovoltaica, la eólica o la propia biomasa, estamos hablando en todo momento de hidrógeno verde. Y es precisamente este hidrógeno verde el que no genera absolutamente ningún efecto medioambiental negativo sobre el entorno, y es el que precisamente hay que utilizar para el almacenamiento de energía y transformar a las energías renovables que no son gestionables en gestionables. Esto al final, ¿qué es lo que va a posibilitar? Va a posibilitar que mucha energía renovable se puede utilizar tanto para la generación de energía eléctrica cuando esté desacoplada la producción de la demanda y viceversa, pero también se puede utilizar a nivel térmico y también se puede utilizar precisamente también a nivel del transporte. No hay que olvidar, los vehículos cada vez más se están electrificando y cada vez más se van a utilizar, en cada vez más vehículos se va a empezar a utilizar también pilas de combustible, y esas pilas de combustible en esos vehículos se alimentan única y exclusivamente a partir del hidrógeno. Si nosotros vemos la evolución de los precios a nivel internacional
pues del petróleo, como tenéis en el gráfico de la izquierda, de los derivados del petróleo, el gráfico de la derecha, fijaros cómo en la actualidad verdaderamente no se están consiguiendo valores históricos de precio. Ya se registraron en el año 2008 con precios del barril de petróleo Brent por encima de los $160. Verdaderamente hay que decir que aunque no se están alcanzando valores históricos del precio del petróleo, en países como por ejemplo en España se están alcanzando valores históricos nunca jamás vistos del precio de la gasolina y del precio del gasóleo. Esto para alguno de vosotros obviamente puede decir, bueno, ¿y qué repercusión tiene? Bueno, pues la repercusión es completamente directa sobre la economía y sobre lo que se ha venido a llamar desde hace ya un tiempo para acá sobre el impuesto de los pobres, permitidme la expresión que la utilice, ¿no? Y es que la inflación es el impuesto, no es de los pobres porque es un impuesto que afecta absolutamente a todos, pero evidentemente a las personas con un nivel adquisitivo mucho más alto, la repercusión es muy inferior a las personas que tengan un nivel retributivo en ese sentido menor, ¿no? Entonces, claro, como consecuencia del incremento de los precios del gasóleo, ha incrementado bueno, pues la cesta de la compra de una forma muy destacada, teniendo valores incluso, por ejemplo, en el caso español, valores de inflación de 2 dígitos, no vistos desde los años 80, y eso al final va contra precisamente el crecimiento de la actividad económica, porque lo que lleva asociado es una parálisis en muchas ocasiones de la propia actividad industrial. Tener precios tan sumamente tan altos de la energía, eso al final lleva asociado una paralización de actividad industrial, expedientes de regulación de empleo, destrucción de empleo, con lo cual lo que hay que hacer es controlar evidentemente esta situación. En cuanto al carbón y el gas natural, no hay que olvidar que bueno, pues son fuentes de energía fósiles que también están en muchos casos completamente relacionadas con el precio del barril de petróleo y bueno, pues que cuando se han producido incrementos importantes del precio del petróleo también se han repercutido directamente sobre el precio del gas natural. Como consecuencia de la situación de invasión de Ucrania por parte de Rusia, como consecuencia también de la dependencia tan sumamente elevada que tienen determinados países europeos del gas ruso, bueno, pues el precio del gas natural en el mercado internacional se ha elevado de una manera completamente excesiva, hasta tal punto que determinadas industrias han tenido que paralizar. Industrias, por ejemplo, de la actividad agraria, porque el gas natural es un elemento, es una fuente de energía que se utiliza precisamente para la fabricación de fertilizantes. Y si se incrementan los costes de producción de agrarios que tenemos en las explotaciones, ya no solamente de Europa, sino también en cualquier otro lugar del mundo, evidentemente lo que va a repercutir también esto es en un incremento del precio final de la unidad de materia prima generada. Y eso al final no deja de ser una cadena. A través de la cadena de valor, obviamente los costes se van incrementando y al final el precio del producto que le llega al consumidor o del producto transformado que le llega al consumidor con respecto a la situación que podía tener inicialmente cuando los precios de las fuentes de energía eran mucho más bajos de los que tenemos ahora, pues evidentemente la repercusión alcista del precio, pues obviamente eso se nota en la cesta de la compra y por tanto su repercusión directa sobre la economía es más que notable. Bueno, pues aquí lo que he venido a reflejar verdaderamente es una representación de la evolución precisamente a nivel de precio de fuentes de energía fósil. Claro, hay 3 fuentes de energía fósiles que están claramente relacionadas con la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera: petróleo, gas natural y carbón. Fijaros cómo la repercusión desde el punto de vista de las emisiones desde el año 1971 al año 2019. Bueno, pues esto es una cuestión que la tendencia es claramente alcista, derivado de la propia actividad económica, pero fijaros la repercusión de fuentes de energía como el carbón y el petróleo. Y el petróleo, fijaros que se ha mantenido en una situación mucho más estable como consecuencia, bueno, pues de la propia demanda en el sector del transporte. En el carbón hay un momento importante que fue allá por el año 2000, en donde, si os dais cuenta, la pendiente empezó a crecer. Esto fue debido principalmente a la participación de un país tremendamente devorador de energía como es China, en donde para tener su maquinaria de actividad económica a pleno ritmo, ¿vale?, en pleno funcionamiento, la gran necesidad de fuentes de energía que ha requerido ha sido importante y este incremento ha sido fundamentalmente debido precisamente a este país. Fijaros la evolución del año 1973 al año 2019. Fijaros el incremento del carbón del 35,7 al 44%, mientras que en el caso del petróleo ha pasado del 49,9
al 33,7, ha bajado, mientras que el gas natural, como consecuencia de su mayor utilización en producción de energía eléctrica, se ha incrementado ligeramente. En cualquier caso, la repercusión fundamental del carbón no llega a la mitad del total de las emisiones del año 2019, pero cerca está. En función de las políticas energéticas que se puedan llevar a cabo en determinados países, por ejemplo, en Europa, buena parte de los países, y debido también a los compromisos en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, tomamos la decisión de reducir la producción de energía eléctrica a partir del carbón. En España, por ejemplo, sin ir más lejos, se vienen ya cerrando desde hace un tiempo centrales de producción de energía eléctrica a partir de carbón y se están sustituyendo directamente por fuentes de energía fósiles. Ha cambiado el core business de las empresas de producción de energía eléctrica, se están pasando de producción con fuentes de energía fósiles a fuentes de energía renovables. Y claro, se están llevando a cabo desarrollos importantes precisamente de estos proyectos. Bueno, aquí única y exclusivamente lo que viene a representar es precisamente a justificar en color amarillo, en la gráfica de la izquierda, bueno, y en la gráfica de la derecha también el valor de China, el incremento tan sumamente importante del año 2000, precisamente de las emisiones, como consecuencia de la actividad económica que en dicho país se está produciendo. Bueno, contextualizado absolutamente todo la estructura energética a nivel internacional, no es una cuestión de entrar en detalles si en América, en Latina, en América, en Norteamérica, en Europa, en Asia, sin entrar en detalles, sino que visto a nivel global, vamos a ver también cuál es la situación de las fuentes de energía, de las energías fósiles. Fijaros, desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica, ¿vale? Del año 1971 al año 2021 vienen representadas las tecnologías que no generan emisiones de gases de efecto invernadero, ya no solamente son las renovables, sino también la energía nuclear y las fuentes de energía que sí que emiten carbono. Y se ve claramente que la tendencia de estas segundas ha ido bajando ligeramente, con alguna fluctuación, pero ha bajado ligeramente. Mientras que por contra, las tecnologías energéticas renovables, la tendencia es claramente alcista. Fijaros que partíamos de unos niveles en el año 71 de aproximadamente el 25% y estamos en el 40% en el año 2021. Fijaros el papel de la energía nuclear. La energía nuclear allá por los años 1990 representó una situación bueno, pues más destacada de todo este periodo. Hay que tener también presente que se han ido cerrando instalaciones de energía nuclear. No hay que olvidar que a raíz del maremoto de Fukushima, determinadas instalaciones en Europa y en Japón de producción de energía eléctrica en centrales nucleares se cerraron. En Alemania se llevó a cabo una política de reducción de cierre, de instalaciones nucleares, y en España no hay que olvidar también que se han cerrado también alguna que otra instalación de energía nuclear. Bueno, pues en función de las políticas energéticas de estos países, bueno, pues la generación eléctrica con fuente de energía nuclear se ha reducido. No hay que olvidar que ahora, precisamente, a raíz de la situación que tenemos ahora mismo con unos precios tan sumamente disparados de los recursos energéticos fósiles, hay determinados países, caso de Francia, caso de Reino Unido, que están planteándose, bueno, Macron, el presidente francés, ya lo ha dicho claramente, y Boris Johnson ha dicho exactamente lo mismo, que hay que plantearse la reactivación de construcción de centrales nucleares, precisamente de cuarta, quinta generación, como consecuencia de que estamos hablando de una fuente de una tecnología energética convencional, pero respetuosa sobre el medio ambiente desde el punto de vista de las emisiones, no desde el punto de vista de la generación de residuos. Y prueba de ello es que en Europa, hace relativamente poquitas semanas, se ha producido una revisión de lo que se denomina taxonomía energética europea y se ha incluido a la energía nuclear como una fuente de energía verde, al menos temporal. ¿Por qué motivo? Porque de hecho, de esta manera se puede recibir fondos por parte de distintos programas de la Unión Europea para la construcción de reactores que utilicen este tipo de recurso energético. Por tanto, desde el punto de vista de la financiación, si tenemos recursos externos para llevar a cabo este tipo de proyectos, pues es mucho más beneficioso que realmente si no se cuentan con ellos. Por tanto, es una cuestión que, bueno, la energía nuclear no es renovable, evidentemente es una tecnología claramente convencional, pero desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero no tiene ningún tipo de repercusión. Tiene otros problemas, como es el tema de los residuos y la gestión de los mismos, que por contra las energías renovables ninguna de ellas tiene. Desde el punto de vista del consumo de energía final con tecnología completamente renovable, en el año 2018, que son los últimos datos publicados a nivel global, tenemos, fijaros que el 51% el 51% representa fuentes de energía con fines térmicos, el 32% destinado al transporte y el 17% para la generación de energía eléctrica. En esta gráfica se ve cómo ha ido evolucionando desde el año 2001 al año 2020 la potencia instalada
¿vale? La potencia instalada con tecnología tanto renovable como no renovable. Fijaros, en color azul se ve la evolución. En el año 2020 tenemos valores cercanos a los 270 gigavatios año de potencia instalada, partiendo de valores en torno a 20 gigavatios año en el año 2001. Pero fijaros justamente la situación contraria, que es la situación de las instalaciones no renovables. Fijaros que en el año 2006 se tenían valores por encima de los 135 gigavatios año, mientras que en el año 2020 se estuvo prácticamente nada, por encima de los 20 gigavatios año. Esto al final, ¿qué es lo que hace? Lo que posibilita es que haya cada vez más generación de energía eléctrica frente al total. Y fijaros el porcentaje realmente de la nueva capacidad, lo que representa. Bueno, pues en el año 2020 prácticamente el 83%, el 84% de la generación eléctrica nueva que se instaló era justamente fuente de energía renovable. Y fijaros que además esta gráfica se asocia perfectamente con la gráfica que hemos visto antes, como del año 2010 al año 2021, la potencia que se instalaba de una manera adicional y justamente coincide con el valor del 83%. Por tanto, fijaros la pendiente, fijaros la evolución tan sumamente destacada de la potencia instalada a nivel renovable, a nivel global. Por tanto, es una cuestión que no tenemos que pasar por alto y tenemos que potenciar aún más porque queda muchísimo trabajo todavía por hacer y mucho recorrido para estas tecnologías energéticas. Desde el punto de vista de la generación de empleo, ¿qué os voy a decir yo? Cuando además yo trabajo directamente en el sector, ¿no? Fijaros, se pasó del año 2012 de 7,3 millones de puestos de trabajo de fuentes de energía fósiles representadas de la manera que veis ahí con las distintas tecnologías energéticas, y en el año 2020 la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, facilitó el dato de 12 millones de puestos de trabajo. Fijaros cómo la bioenergía representa 3,52 millones de puestos de trabajo y la energía solar fotovoltaica 3,98, casi 4 millones de puestos de trabajo. Bueno, pues estamos hablando de que tecnologías energéticas, de la manera en la que verdaderamente se aprovechan los recursos autóctonos, pueden generar una cantidad de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, cualificados y no cualificados, ¿vale? Muy importantes. Con lo cual, si lo que queremos es actividad económica en áreas precisamente respetuosas sobre el entorno, que trabajen en la economía circular, que sean beneficiosas para el medio ambiente, que no dañen que no vayan a favor del cambio climático, sino justamente que luchen contra el cambio climático. Bueno, pues qué mejor que las tecnologías energéticas cuando además son, bueno, sus producciones, tanto a nivel térmico, a nivel de transporte o a nivel eléctrico, van a tener una clara demanda como consecuencia de la propia actividad económica que tienen los distintos países y las distintas áreas. Fijaros la evolución desde el punto de vista de puestos de trabajo con las previsiones del incremento de la temperatura media del planeta en 1,5 grados. Fijaros, en el año 2030, los valores que se tienen encima de la mesa, estamos hablando de 37,8 millones de puestos de trabajo a nivel mundial y en el año 2050 de 43,4 millones de puestos de trabajo. Por tanto, no dejemos, nuestros gobernantes no miren para otro lado, potencien este tipo de actividades porque verdaderamente buena parte de los nuevos puestos de trabajo precisamente que pueden surgir en los distintos países, en las distintas áreas geográficas, pueden ser precisamente relacionados con las tecnologías energéticas renovables. A nivel de inversión, fijaros la comparativa del año 19 al año 2020, la inversión adicional nueva en plantas de generación de energía eléctrica y de combustible en billones de dólares americanos, estamos hablando de 303,5 billones de dólares americanos. ¿Quién se llevó el gato al agua? Principalmente a nivel de potencia instalada fue la energía hidráulica, seguido de la fotovoltaica y seguido de la eólica. ¿Vale? Justamente en una tercera posición, en un tercer bloque, se encontraría la energía de la biomasa y ya más descolgado tanto la energía geotérmica como la energía solar termoeléctrica como la energía procedente del mar. A nivel térmico está claro que la biomasa y a nivel de transporte, desde luego también la biomasa. ¿Cuáles son los países realmente donde se han llevado a cabo más proyectos de esta envergadura y donde se han realizado mayores inversiones? Pues ahí lo veis. China, desde luego, destaca por encima del resto. ¿Por qué motivo? Pues porque está claro, si China es un país que tiene cientos de millones de personas en todo el mundo, un país netamente demandante de energía, con un nivel de producción altísimo, porque prácticamente es
prácticamente es bueno, la zona productora del mundo, porque produce Europa, Estados Unidos, debido principalmente a sus costes de producción tan sumamente bajos, ¿no? Debido a la mano de obra. Lo que está claro es que necesita grandes recursos energéticos. Sirva como ejemplo esto que os voy a comentar. A raíz precisamente del precio tan sumamente elevado del gas natural a nivel internacional, ha tenido que reactivar y poner a trabajar sus centrales de producción de energía eléctrica con carbón, comprando a Nueva Zelanda y Australia más de 600.000 toneladas de carbón, precisamente como consecuencia de que debido a los altos precios del gas natural era imposible que las plantas de generación de energía eléctrica con dicho recurso energético fósil, así como la actividad industrial que utilizara gas natural, pudiera seguir funcionando, debido a que los costes de producción se le dispararían. ¿Qué tuvo que hacer? Acudir a energías fósiles como el carbón, más baratas. Obviamente, las repercusiones desde el punto de vista medioambiental lo vamos a ver con los datos del 2021 y con los datos del 2022, pero en cualquier caso su actividad económica en ese sentido no se ha parado. Bueno, pues aunque están llevando a cabo proyectos de energías renovables muy importantes, en cualquier caso siguen utilizando fuentes de energía fósil. Desde el punto de vista de las inversiones, ¿qué tecnologías son las que destacan por encima del resto? Pues fijaros, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica destacan muy por encima del resto de las tecnologías energéticas. Fijaros los datos del año 2010, del año 2019, del año 2020. En el año 2019 y en el año 2020 realmente, bueno, pues se intercambiaron la posición la fotovoltaica y la eólica, ¿vale? Pero desde luego, fijaros el incremento tan sumamente destacado que ha habido de estas dos tecnologías energéticas del año 2010 al año 2019 y al año 2020. Y fijaros cómo desgraciadamente otras tecnologías energéticas, en donde en el año 2010 tenían inversiones mucho mayores de lo que tiene en el año 2019 y 2020, ha bajado. Bueno, pues quizás a lo mejor lo que tenemos que hacer es, a pesar de los potenciales tan sumamente elevados de biomasa, de aprovechamientos de residuos, de aprovechamiento de residuos agrarios, agrícolas, forestales, ganaderos, de residuos de industrias agroalimentarias. Quizás a lo mejor lo que tenemos que hacer es no dejar precisamente a tecnologías energéticas con un grandísimo potencial, que además ya hemos visto anteriormente, demandan gran cantidad de puestos de trabajo. No tenemos que dejarlas justamente y mirar para otro lado y potenciar única y exclusivamente tecnologías como la solar y como la eólica. Cuidado, no quiero decir que no se lleven a cabo proyectos de esta envergadura, pero quizás a lo mejor sí hay tecnologías energéticas renovables como la biomasa que necesitan un pequeño empujón, quizás a lo mejor desde los distintos gobiernos de los distintos países, quizás a lo mejor hay que ayudar precisamente, como así se ha ayudado en otras ocasiones y anteriormente a la fotovoltaica y a la eólica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener ya una cierta velocidad de crucero y una vez que ya los proyectos sean plenamente autónomos sin contar con ningún tipo de ayuda, pues evidentemente retirar estas. Esto no es una cuestión que no se haga en otros sectores, que no se haya hecho con las tecnologías energéticas renovables, pues quizás a lo mejor la biomasa, por las particularidades y la idiosincrasia que tiene la biomasa con respecto a otras tecnologías energéticas, quizás a lo mejor se debe hacer. Desde el punto de vista de la inversión, desde el año 2005 al año 2019 a nivel mundial, fijaros la evolución de las distintas tecnologías. Fijaros cómo la energía eólica se ha mantenido en unos valores claramente importantes. Fijaros la energía solar, cómo realmente también ha pasado de un 22% en el año 2005 a un 47% en el año 2019, ¿vale? Sobre el total de las inversiones en fuentes de energía renovables. Y fijaros cómo con los datos del 2019, entre la energía solar y la energía eólica, estamos hablando del 94%, el 94% del total de las inversiones. Y solamente un 5%, pues el patito feo de las energías renovables, como es la bioenergía, cuando verdaderamente tiene el potencial que verdaderamente tiene en cualquier área geográfica del mundo. Desde el punto de vista de las inversiones, bueno, el 69% en nueva potencia, perdón, el 69% de las energías renovables es la que se ha llevado a cabo en cuanto a inversiones adicionales a nivel mundial, de las cuales el 27% fotovoltaica, 24% eólica, 13% hidráulica y a nivel fósil el 12% el carbón, el 10% el gas y el 9%. Es la distribución por tipo de tecnología de las inversiones adicionales para generación de energía eléctrica del año 2020. Y fijaros, casi el 69% de fuentes de energía fósiles. En el escenario del incremento del grado y medio en este periodo hasta el año 2050, fijaros verdaderamente las inversiones tan sumamente destacadas que son necesarias. Pasar de 98 trillones
en el periodo 2021-2050 en un escenario de mantenimiento actual a pasar a un escenario del incremento del 1,5 en el periodo 2021-2050 a 131 trillones de dólares americanos, estamos hablando de un incremento de 33 trillones. Fijaros la repercusión tan sumamente destacada tanto de la eficiencia energética del 34% y de las energías renovables el 26%. Ambas dos ya suman el 60% del total de las inversiones adicionales necesarias precisamente para llevar a cabo la consecución del objetivo del 1,5 grados. Por tanto, insisto, no es una cuestión que tengamos que menospreciar, sino todo lo contrario. Por tecnologías energéticas, la evolución de potencia instalada en el año 2014 y en el año 2020, fijaros la fotovoltaica, fijaros la eólica, estamos hablando de tecnologías claramente, bueno, se justifica con la gráfica que hemos visto en cuanto a las inversiones, ¿no? Que verdaderamente la energía solar fotovoltaica y la energía eólica son dos tecnologías renovables que como no tienen que tener gasto en cuanto a compra precisamente de recurso energético, como en algunas ocasiones pasa, por ejemplo, con la biomasa, pues evidentemente la repercusión que tiene desde el punto de vista de potencia instalada de estas dos tecnologías energéticas es mucho mayor que para el caso de la biomasa, a pesar del potencial que tiene. Desde el punto de vista de los objetivos en cuanto a proyección futura, teniendo en cuenta también la revisión histórica del año 2010 al año 2019 y con los objetivos planteados para el año 2030, fijaros la representación por tipos de tecnologías y por tipos de actuación, lo que se requeriría precisamente para el año 2030. Bueno, pues está claro que la energía hidráulica, la energía eólica, fundamentalmente la energía eólica en tierra onshore, y la solar fotovoltaica destacan muy por encima del resto. Fijaros cómo la bioenergía realmente se ha ido manteniendo o se prevé que se va a mantener en el periodo 2020-2030. Bien, contextualizado y habiendo ya hecho un abanico, un análisis importante en el abanico de la estructura energética de a nivel global, ¿vale? Voy a entrar de una manera simplemente para que contextualicéis la situación a nivel Europa, para que verdaderamente os pongáis en situación de cara a lo que, a lo que estamos viviendo y de cómo tenemos que cambiar precisamente esta situación. Y con esto ya damos por finalizado la sesión, con la finalidad de que luego después me hagáis las preguntas que consideréis oportuno. Desde el punto de vista del consumo de energía final en la Unión Europea, fijaros cómo el transporte es el principal consumidor de energía, 30,8%, los domicilios, el sector residencial el 27,2% y la industria el 24,6%. Son las tres áreas importantes desde el punto de vista de consumo de energía. Fijaros las importaciones que Europa lleva a cabo tanto de combustibles fósiles, carbón, de gas natural, de petróleo. Y bueno, ahí veis precisamente, y estos datos no es una cuestión precisamente que se haya cogido ahora, dada la situación que tenemos, ¿no?, de invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero fijaros la dependencia tan sumamente absoluta que tiene Europa, tanto de combustible fósil, carbón, como de gas natural, como de petróleo. El otro día escuché en la radio, una de las dos cifras que os voy a dar ahora, ya la había leído yo en prensa. Hay países como por ejemplo Alemania, que está pagando diariamente, es decir, todos los días, una factura de más de 200 millones de euros diarios, ¿vale?, por la compra de gas de Rusia para el abastecimiento de Alemania, ¿vale? Si a los 200 millones que paga a diario Alemania se le suma lo que pagan el resto de los países de la Unión Europea, estamos hablando de que la Unión Europea está pagando a Rusia 800 millones de euros diarios. Y quiero que quede alto y claro, 800 millones de euros diarios. Por lo tanto, si hacéis cuenta, fijaros el resultado al final de ingresos por la venta de fuentes de energía directamente a Europa. Esto es una cuestión que Europa ha cometido un error garrafal precisamente por la dependencia tan sumamente elevada que tiene de un país en donde desde el punto de vista geoestratégico realmente no es un país claramente estable, porque no estamos hablando de una economía, de un gobierno estable, con claros visos de no existir una democracia como tal, ¿vale? Y por tanto, el tener una situación como esta de una dependencia, pues al final podía estallar en cualquier momento, como ahora se está poniendo de manifiesto. Europa, claro, ante una situación así,
tiene que reaccionar, pero la reacción no es una reacción de pasar de 0 a 100 en 2 segundos, sino que le lleva cierto tiempo, porque además tiene una inercia. Y el cambiar la estructura energética de un país o de una región como Europa, de la noche a la mañana no se puede ejecutar. Bueno, aquí en esta gráfica veis también la estructura del consumo de energía final, tanto de productos petroleros como de la electricidad, el gas natural, los combustibles fósiles. Fijaros la reducción del año 90 al año 2019, la energía térmica y la utilización de renovables y biocombustibles. Pues fijaros cómo la electricidad, el consumo de gas natural y las energías renovables son los que en el periodo 1990-2019, es decir, en esos 30 años, han experimentado un crecimiento más destacado. En función de los sectores económicos, fijaros cómo los sectores de la industria ha bajado el nivel precisamente de emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de las políticas de eficiencia, de mejora precisamente de la producción a través de fuentes de energía fósiles. En el sector del transporte, como consecuencia del incremento del mismo, se ha producido un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Fijaros cómo el sector de la agricultura y los procesos industriales, así como la gestión de los residuos, se ha mantenido, pero desde luego hay dos sectores claros, tanto la producción de energía como el sector del transporte, donde verdaderamente tienen que cambiar muy mucho la utilización de fuentes de energía fósiles por fuentes de energía alternativas. Desde el punto de vista de las emisiones, desde el punto de vista del consumo de energía final en Europa, desde el punto de vista de las emisiones, fijaros aquí, en este caso, estamos hablando de que el 20% del consumo de energía final tenía que ser de fuentes de energía renovables en el año 2020, del 32% en el año 2030 y en el año 2050 se está hablando de tener valores cercanos al 90%, aunque ya se está ya también en los mentideros europeos, se está hablando también de que sea una zona con un balance global de emisiones neutra. Obviamente, esto que lleva asociado que realmente el valor de la intensidad energética global y de las emisiones desde el punto de vista cuantitativo tiene que reducirse de una forma importante. Y esto al final, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues esto lo conseguimos a base de fuentes de energía renovables y a raíz también de eficiencia energética. Pero no hay que olvidar que, fijaros, el avance de fuentes de energía renovables en cuanto desde el punto de vista de la generación en un simple año, cómo se pasó en Europa del 2017 al 2018 de 973 teravatios hora a 1051 teravatios hora. Se producen incrementos importantes todos los años, pero para llegar a los valores a los cuales tenemos que llegar, evidentemente la situación que tenemos que plantear y poner encima de la mesa desde el punto de vista de política energética es muy importante. Las ventajas que tiene la utilización de energías renovables está más que justificado. Fijaros los gastos evitados por la utilización de energías renovables frente a la utilización de energías fósiles en el año 2017 y en el año 2018. Fijaros, en el año 2017 la utilización de las energías renovables posibilitó un ahorro de 89 billones de euros por la compra de energía fósil a Europa, mientras que en el año 2018, es decir, un año más tarde, se pasó de 89 billones a 110,4 billones. Y fijaros la distribución que hay por tecnología energética. Bueno, pues el ahorro que se consigue precisamente evitando la compra de combustibles renovables, de combustibles fósiles por la utilización de fuentes de energía fósiles, yo creo que no hay que menospreciar. Fijaros las tecnologías fósiles que se evitaron. En el año 2018 el 38% de gas natural, el 23% de petróleo y el 32% de carbón. Por lo tanto, no solamente generan beneficios desde el punto de vista de aprovechamiento de los recursos, generación de empleo, sino que también se evita la compra de muchas tecnologías fósiles, se evita también la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de una manera completamente clara y, por tanto, como decía al principio de mi intervención, las energías renovables han venido para quedarse, no se puede prescindir absolutamente de ellas, menos en los tiempos en los que corren. Y desde luego lo que está claro es que vamos a pasar de ciudades denominadas petrópolis, ¿vale? Yo creo que huelga el decir absolutamente ningún tipo de comentario al respecto, a ciudades basadas en ecópolis, independientemente de que la actividad económica se siga manteniendo. Almudena, siento haberme alargado más de lo debido. Quizás a lo mejor he planteado alguna que otra diapositiva además. Os agradezco la atención a todos los presentes
y estoy absolutamente a vuestra disposición para todas las preguntas que realmente queráis hacerme. Muchas gracias. Yo no sé si os he dejado completamente estupefactos o qué, o ya os he dejado directamente dormidos. Yo siento en todo caso que haya sido así. Insisto, estoy a vuestra disposición para vuestras preguntas. Nicolás, creo que es la primera persona que ha hecho una pregunta porque los mensajes anteriores del chat son mensajes de bienvenida. Bueno, miento, Fernanda, desde Chile. Decías, una pregunta, quizás se hablará más adelante, pero ¿qué pasa con las economías emergentes y Estados Unidos? Bueno, son dos cuestiones completamente distintas, Fernanda. Las economías emergentes, bueno, lo he ido comentando, que los países, en ese sentido, con economías más avanzadas, tienen que hacer para que los países que se encuentran en una situación menos avanzada desde el punto de vista económico, no por la no utilización de fuentes de energía fósiles, como así ya hicieron los países con economías avanzadas, principalmente países de la OCDE, dejen de crecer económicamente, ¿vale? Porque están en su legítimo derecho de hacerlo como lo hicieron en su momento los países de las principales economías. Y es por lo que verdaderamente estos países tienen que ayudar e incentivar mediante distintos mecanismos a que los países bueno, pues vayan más deprisa con áreas como las tecnologías energéticas renovables y la eficiencia energética, de lo que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, un país completamente derrochador de energía, ¿vale? Porque independientemente de que también cada vez está llevando a cabo más proyectos de energías renovables, pero no hay que olvidar que Estados Unidos es un auténtico devorador de energía. Utilizaba esta palabra para China, pero Estados Unidos también es, y además no solamente es devorador de energía, sino que también es tremendamente ineficiente. Y en Estados Unidos, obviamente, por muchos proyectos de energías renovables también que se lleven a cabo, donde verdaderamente también tienen que meter mano en el asunto es con la eficiencia energética, porque tanto a nivel transporte, a nivel, no es normal que utilicen en las familias los vehículos que utilizan con motor de gasolina, con la potencia que tienen y el nivel de emisiones que tienen. No es normal, por ejemplo, que en determinadas zonas de Estados Unidos los aires acondicionados estén funcionando tanto en oficinas como en las viviendas todo el día sin haber absolutamente nadie. Lo mismo pasa con las calefacciones. Bueno, hay que hacer muchísimo. Estados Unidos es un país además tremendamente extenso, variopinto desde el punto de vista climático también, ¿por qué no decirlo? Y por tanto, bueno, son dos realidades completamente distintas. Desde el punto de vista de las economías emergentes, tengo que decir que OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, donde están, bueno, pues donde la mayor parte de vuestros ministros de Economía bueno, pues eligen al secretario general de esta organización de OLADE, verdaderamente están llevando a cabo políticas muy concienzudas precisamente de compromisos a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de potenciación de energías renovables. No hay que olvidar que OLADE ya estableció un acuerdo importante entre los distintos países miembros en la conferencia de las partes que inicialmente se iba a celebrar hace 3 años, justamente antes de la pandemia, en el año 2019, en Santiago de Chile, y que por los disturbios que hubo precisamente en la capital no se pudo celebrar aquí, no se pudo celebrar allí y se celebró en la capital de España, en Madrid. Bueno, pues de esta reunión precisamente de conferencia de las partes de Madrid salió un acuerdo en donde varios países, los principales a nivel económico de OLADE, bueno, suscribieron un acuerdo precisamente para potenciar las energías renovables precisamente y contribuir de una manera importante a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en toda aquella región. Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica tiene muchísimo potencial en energías renovables. Algunos de ellos ya estáis utilizando principalmente la hidráulica de una manera importante, precisamente porque tenéis mucho recurso, pero no hay que olvidar energía solar fotovoltaica, no hay que olvidar energía eólica y, por supuesto, tampoco hay que olvidar la biomasa. Liliana, decías qué tema tan importante causa a raíz de los males de esta absurda guerra con Rusia. Yo permíteme, Liliana, que te corrija. No es guerra, yo no me gusta llamarlo guerra. Me gusta llamarlo más, yo creo que es como realmente es invasión, porque realmente Ucrania no ha provocado guerra alguna. Podríamos entrar ya en debate en ese sentido, pero yo creo que desde el punto de vista real, vaya, que te invadan un país simplemente por una cuestión bueno, pues de estupidez, de la estupidez humana que muchos podemos llegar a tener, pues evidentemente lo que se tiene encima de la mesa es una invasión que veremos a ver el tiempo que dura, ¿no? Comentabas, Nicolás, efectivamente,
Porque viviendo en un planeta que su superficie la ocupa el océano un poco más del 70% y el volumen de este es casi el 97% de la masa de la Tierra, ¿por qué no tenemos generación energética? ¿Por qué no tenemos generación energética casi de este medio? Entiendo que te refieres del agua, de la energía marina. Bien, de todas las tecnologías energéticas renovables, hay que decir que la energía marina, entendido como energía marina, no la energía que se obtiene, cualquier fuente de energía que viene directamente del mar. Y digo esto porque, claro, la energía eólica marina es como consecuencia de la colocación de aerogeneradores en medio del mar y el aprovechamiento del recurso eólico en dicho medio. Pero como tal, no se está aprovechando el recurso marino. La biomasa marina, es decir, fundamentalmente la que viene de las macroalgas, también es una fuente de energía que puede ser utilizada perfectamente, pero tampoco está catalogada como energía marina. Y la energía marina como tal es la que proviene tanto de las mareas, llamada energía maremotriz, la energía procedente de las olas, denominada energía undimotriz, la energía procedente de las corrientes marinas y la energía de los gradientes térmicos y de los gradientes salinos. De las 5 tecnologías energéticas, la energía maremotriz, la energía undimotriz y la energía de las corrientes es la que tiene un nivel de desarrollo mayor, principalmente la undimotriz, aunque hay instalaciones de maremotriz muy importantes, como por ejemplo la que tenemos en Francia, la central de la RANS de más de 250 megavatios. Y hay zonas geográficas en donde hay alguna que otra instalación de energía maremotriz. La energía undimotriz es la que está más avanzada porque hay mucha tecnología para llevar a cabo el aprovechamiento de las olas, tanto en la propia costa, como cerca de la costa, como lejos de la costa, ¿vale? Y las corrientes marinas también se puede aprovechar de ella, como por ejemplo en determinadas zonas de Reino Unido. Lo que sucede es que al fin y al cabo la esencia es exactamente la misma que el de la energía eólica, pero el aerogenerador está justamente debajo del agua. Lo que sucede es que, bueno, pues donde hay mucho potencial son zonas de gran impacto desde el punto de vista de fauna marina, y por tanto no se llevan a cabo proyectos de esta envergadura. De las 3 tecnologías que he comentado, la que lleva más proyectos es la energía undimotriz, porque tanto el de las mareas como el de las corrientes, el impacto ambiental que genera el aprovechamiento energético de estos recursos es importante. Pero tengo que hacer un hincapié en la energía de los gradientes térmicos y en la de los gradientes salinos, fundamentalmente los gradientes térmicos. Si analizamos el potencial, como tú bien dices, Nicolás, existe un potencial extremadamente elevado, y cuando digo extremadamente elevado es porque los niveles son elevadísimos de producción de energía, de potencial, perdón, de recurso potencial y de posibilidad de aprovechamiento de este recurso. En la energía de los gradientes térmicos del mar se llevan a cabo como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el nivel superficial y el nivel inferior del mar, del océano, con una diferencia de 20 grados. Y esto además es muy constante durante todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que donde hay muchísimo potencial es precisamente donde hay poca demanda y por tanto el coste de trasvase de esa energía desde los lugares con un elevadísimo potencial a los lugares con gran demanda, evidentemente sería muy, muy importante. Por tanto, esta tecnología, los niveles de desarrollo que tienen ahora son más bien escasos, insisto, a pesar del potencial perdonad, tan sumamente elevado que tienen. También hay que tener en cuenta una cosa, Nicolás, bueno, y al resto. Hay que tener presente también que el problema que tiene el aprovechamiento de la energía del mar es el medio tan sumamente agreste en donde los distintos dispositivos de aprovechamiento de esta energía trabajan. Y trabajan en unas condiciones que en muchas circunstancias pueden echar abajo precisamente las propias tecnologías. Y se ha visto tecnologías como tecnologías de columna de agua oscilante, precisamente de aprovechamiento de energía undimotriz, que determinadas olas con una cierta envergadura, pues han echado abajo inversiones de unos cuantos millones de euros. Y estamos hablando precisamente de instalaciones de poquita potencia. Por lo tanto, si tuviéramos una granja importante de varios megavatios de producción de energía, en un medio tan sumamente agreste, pues evidentemente tendríamos serios problemas. Por tanto, hay que tener en cuenta que el medio también condiciona muy mucho y además requiere niveles de inversión más elevados, requiere niveles de mantenimiento también más elevados. Ya, me imagino que habréis visto que los requerimientos en cuanto a mantenimiento de las instalaciones eólicas en el mar no son los mismos que los mantenimientos de energía eólica en tierra. Por tanto, en ese sentido hacen falta pues inversiones más potentes, y pues plazos de amortización también más largos para que al final se pueda llevar a cabo amortizaciones y beneficios por parte de los promotores de estas inversiones llevadas a cabo.
Bueno, Juan Manuel, yo ahí en ese sentido no he querido tampoco ser catastrofista, ni mucho menos, con mi exposición, ¿vale? No he querido, yo al fin y al cabo me ciño a presentar una realidad contextualizada, ¿vale? Pero al fin y al cabo una realidad. Guillermo, efectivamente, vais a poder tener el material, así lo había hablado yo con Almudena. Yo cuando finalice, bien hoy o bien mañana, le envío la presentación para que la podáis tener y podáis hacer el análisis correspondiente, ¿vale? Decías que la inflación en Estados Unidos es alta y además los combustibles están súper costosos. Pues imagínate, Juan Manuel, cuando además Estados Unidos es un país que está siendo prácticamente netamente exportador de energía, porque hay que tener en cuenta que con el fracking ha posibilitado, el fracking, que cuidado, tiene sus cosas beneficiosas y sus cosas perjudiciales. No voy a entrar a valorar ahora porque yo creo que no es el momento ni el foro para valorar esta técnica de aprovechamiento del gas natural y del petróleo a nivel, bueno, a nivel profundo, pero en el caso del gas natural, evidentemente, esta técnica, que ha sido inicialmente algo que también criticado en Estados Unidos, es lo que va a posibilitar que Estados Unidos sea un país exportador de gas natural y fundamentalmente esta exportación de gas natural vaya fundamentalmente a Europa, con la finalidad de reducir su tasa de dependencia precisamente de Rusia, tal y como hemos visto en una de las diapositivas. Lorena, decías que estando conscientes de la dependencia de Europa al gas ruso, en su consideración, creo que esto empeorará con el fin de la suspensión al gasoducto Nord Stream 2. Es curioso, el Nord Stream 2 está completamente construido. Solamente faltaba certificar por parte de Alemania esta canalización, este gasoducto que viene directamente de Rusia, ¿vale? Ya os he dicho, Alemania tiene una tasa de dependencia del gas ruso de más del 60%, ¿vale? Pagando a diario 200 millones de euros a Rusia. Obviamente, entrará en funcionamiento el Nord Stream 2. Estoy completamente convencido, completamente convencido. Lo que pasa es que sucederá cuando, por supuesto, la invasión haya paralizado, porque ahora mismo éticamente no es posible, por mucha necesidad que tenga Alemania de consumir gas natural, pues evidentemente tirará del Nord Stream 1, que es precisamente donde le está llegando, de alguna regasificadora que también tiene, ¿vale? Alemania, y bueno, pues de otras fuentes y de otros lugares también, porque ahora ya se está planteando también que Italia sea un país en donde el gas natural de Argelia entre también a Europa. Bueno, una de las vías de entrada del gas natural de Argelia es precisamente por uno de los gasoductos que tenemos en España, precisamente el gasoducto denominado Medgat. Pero, bueno, pues a raíz precisamente de de la política que se pueda llevar a cabo por parte de determinados gobiernos, en este caso el gobierno español, Argelia y a raíz del Sáhara, me imagino que alguno de vosotros estará un poco al corriente del tema, Argelia ha decidido, pues reducir e incluso ya se está hablando de incrementar, esta mañana lo he leído en prensa, el precio del gas natural. Y un país como España, netamente dependiente de terceros del gas natural, pues eso obviamente no es una noticia beneficiosa. España tiene la ventaja que no tienen otros países europeos, que tiene regasificadoras por su costa y puede comprar el gas en cualquier lugar del mundo con tal de que haya una planta de licuefacción en el país de origen, que existan barcos metaneros a un precio razonable y que nos puedan suministrar gas natural. Si nosotros tuviéramos suficientes conexiones entre España y Europa y el resto de Europa a través de los Pirineos, pues evidentemente España podría ser un hub importante de suministrar gas natural precisamente de cualquier parte del mundo al resto de Europa. Pero hay que decir ahí que Francia en ese sentido nos pone muchas piedras en el camino, tanto para el suministro de gas natural como para el suministro de energía eléctrica. Y por tanto hay una barrera que es importante, que es la cordillera de los Pirineos, que es la que delimita Francia y España. Y por tanto, si Francia impide que los Pirineos sean atravesados por un gasoducto o por redes de muy alta tensión para poder evacuar energía eléctrica de origen renovable de España con gran potencial al resto de Europa, y lo que quiere Francia precisamente es poner en Europa la producción de energía eléctrica de sus centrales nucleares, obviamente el peso específico que tiene Francia en el contexto de la Unión Europea no es el que tiene España. No hay que olvidar que Francia fue un país fundacional junto con Alemania y junto con Italia de la antigua Comunidad Económica Europea, y España no lo fue. Por tanto, el peso específico que tiene, ya no solamente a nivel europeo, sino a nivel internacional, pues está mucho más por encima de lo que verdaderamente tiene España.
El material, vale, perfecto. ¿Qué pasa con las alternancias, Martín? Decías, ¿qué pasa con las alternancias de las energías renovables? Es decir, que no son constantes. Sí, las energías renovables, bueno, los recursos energéticos, algunos de ellos sí son constantes, como por ejemplo la energía del mar, es muy constante, muy predecible. El viento y el sol no son tan constantes porque evidentemente hay alternancia fundamentalmente entre el día y la noche, ¿no? A nivel eólico, la eolicidad es mayor cuando hay situaciones de borrasca que cuando hay situaciones de anticiclones. Por contra, cuando hay anticiclones tenemos producción eólica, perdón, producción solar, pero durante el día, porque durante la noche no. ¿Qué ocurre? Claro, este tipo de instalaciones no son gestionables, que era lo que decía anteriormente. Se necesita algo más para que estas instalaciones sí lo sean. ¿Y qué es ese plus? ¿Qué es ese algo más de lo que verdaderamente se necesita? Bueno, pues lo que comentaba, el hidrógeno. El hidrógeno va a posibilitar que estas tecnologías precisamente sean gestionables frente a una situación de no gestionabilidad que tenemos en la actualidad, ¿vale? Hay instalaciones como, por ejemplo, la biomasa, que son perfectamente gestionables, que son tremendamente constantes porque somos capaces de cuantificar el potencial anual que tenemos de determinados recursos energéticos y además también, bueno, pues tienen un balance global desde el punto de vista de emisiones, a pesar de que la utilización de energía, de la utilización energética de los recursos biomásicos sí emiten CO2 a la atmósfera, pero ese CO2 es de origen natural, es de origen biogénico y evidentemente no tiene absolutamente ningún tipo de repercusión. Y esto no es que lo diga Javier Alonso, que soy yo, sino que lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Y por tanto, en ese sentido, no nos tenemos que preocupar en utilizar en obtener producción eléctrica mediante procesos termoquímicos como la combustión, la gasificación o la pirólisis, fundamentalmente la primera, de biomasa sólida, de residuos sólidos urbanos, de residuos de industrias forestales, de industrias agroalimentarias o de la naturaleza que sean, ¿vale? No vamos a tener niños con 3 cabezas, con 8 patas, con 8 pies, perdón, y con 7 brazos. No, lo que tenemos que hacer es exigir a los promotores de este tipo de instalaciones, obviamente, sistemas de tratamiento de gases residuales como lo que ya se están exigiendo. Y además, en determinados países europeos con un éxito claramente destacado. Países del norte de Europa, buena parte de su producción eléctrica, de la estructura energética de estos países, caso de Finlandia, Noruega, se basa fundamentalmente tanto en biomasa como en energía hidráulica. Por tanto, es una cuestión que no tenemos que menospreciar ni mucho menos, ¿vale? Bien, a ver si hay más preguntas. Llegar al 90% de uso de energía renovable en el año 2050 es posible incorporar. Ahí no entiendo bien, Fernando, lo que dices. Excelente exposición. Llegar al 90% de uso de energía renovable en el año 2050 es posible incorporar para adelantarlo, dado, ahí no sé, si te parece voy a seguir viendo comentarios de los compañeros y me puedes volver a lanzar otra vez la pregunta, pero de verdad que es que no entiendo muy bien a lo que te refieres. Juan Manuel, decías hasta 6 vehículos por casa, sí, en Estados Unidos, y tú viviendo allí, pues lo conoces mucho mejor que yo. Con las sanciones a Rusia, Juan Francisco, con las sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, por la invasión de Ucrania, puede incrementar sus precios en el abastecimiento de sus recursos. Por supuesto, Rusia, Putin, de hecho hay vídeos en las redes que además justifica Rusia, bueno, mejor dicho, Putin se ha vanagloriado directamente ante los gobernantes europeos de que verdaderamente nosotros tenemos que tener nosotros vamos a tener una absoluta dependencia precisamente de sus fuentes de energía fósiles, del gas natural, si queríamos nosotros tener la actividad económica que Europa en ese sentido tiene. Y bueno, él es plenamente conocedor de los recursos energéticos y de los yacimientos que tiene, porque en Rusia es un territorio muy vasto, muy extenso, muy amplio, y por tanto, además, no hemos entrado en los análisis de los yacimientos a nivel de petróleo, de carbón, de gas natural, pero es plenamente conocedor de que tiene una situación de predominancia muy importante. No hay que olvidar que Rusia ya en su momento lo que hizo fue potenciar la creación de un cártel como el de la OPEP del petróleo para el caso del gas natural. Al final no se materializó. ¿Por qué motivo quería hacer eso? Porque obviamente con los recursos que ellos tienen, controlar un mercado a nivel internacional y que países con menores yacimientos, con menores reservas, evidentemente tuvieran que pasar por su aro, como se suele decir coloquialmente. Bueno, esto al final no se hizo. Veremos a ver
Obviamente yo creo que con la situación que tenemos ahora y con lo que ha hecho con Ucrania, evidentemente la comunidad internacional, los países que son productores de gas no van a entrar por el aro ni mucho menos, y seguirá funcionando el mercado como lo está haciendo hasta el momento, ¿vale? Como lo está haciendo hasta el momento, pero desde luego lo que está claro es que puede incrementar los precios, sobre todo porque además hay que tener en cuenta una cosa: a raíz de la invasión de Ucrania, Rusia se va a quedar muy tocada desde el punto de vista de las sanciones económicas, y la fuente principal de ingreso para la economía de Rusia es precisamente los recursos energéticos. Si los recursos energéticos desde el punto de vista de dependencia cada vez se adquieren menos en el mercado ruso, pues veremos a ver cómo la economía rusa puede mantenerse. De hecho, no hace muchas semanas, hace un par de semanas, tuvo una situación prácticamente default directamente de su economía, de entrar directamente en quiebra como consecuencia de la deuda que tenía que pagar. Bueno, veremos a ver. Me imagino que no caerá la economía rusa, porque evidentemente yo creo que no va a caer la economía rusa, pero va a quedar claramente lastrada. El que vaya a incrementar los precios, completamente seguro, pero la realidad es que si los incrementa en exceso, es probable que a lo mejor otros países que actualmente están comprando los recursos energéticos a Rusia, dejen de hacerlo, habiendo recursos energéticos de la misma naturaleza más barato en otros mercados. Veremos a ver, porque también hay que decir una cosa, y es que el mercado energético a nivel tanto de electricidad como de gas es completamente impredecible, ¿vale? ¿Cómo podíamos nosotros imaginarnos, por ejemplo, en España, allá por el mes de mayo o junio incluso, que los precios de la energía eléctrica en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, iban a adquirir los valores tan sumamente exagerados que hemos tenido y que seguimos teniendo? Ahora que viene la Semana Santa, en España se tiene un valor de la energía, del precio, perdón, del litro de gasolina, un 500% mayor de lo que justamente había un año antes, ¿no? El precio de la energía eléctrica se ha incrementado también en unos porcentajes de 3 dígitos, el precio. Bueno, ¿quién lo iba a imaginar? Nadie lo podía imaginar. Desde luego, lo que está claro es que el mercado de futuros establece también que vamos a tener, cuando inicialmente se hablaba ya por septiembre, octubre del año 2021, se decía, no, en el primer trimestre del 2022 la situación va a quedar completamente controlada. Mentira podrida. Ese primer trimestre ha pasado al segundo, ha pasado al tercero, ha pasado al cuarto, y está pasando ya al primer y al segundo trimestre del año 2024. Es decir, que la situación y los precios que teníamos en el primer y en el segundo trimestre, en España concretamente, sin ir más lejos, de la energía eléctrica, no se van a ver en años. Y se está hablando ya precisamente de que la inflación de 2 dígitos la vamos a tener durante todo el año 2023 y parte del año 2024. Eso daña de una manera clara y contundente en las economías, y una economía como la española, que además venía de un problema, de una crisis importante, que luego vino la pandemia precisamente en el año 2020, que lo que hizo fue ralentizar nuevamente, y que, bueno, no vamos a poder salir como inicialmente se preveía que podíamos salir, sino que a raíz de las crisis en los mercados energéticos, esto nos va a dañar y nos va a ralentizar mucho más de lo que además puede pasar en otros países. Decías, Waldo, ¿qué tanto José influye Javier, Sí. disculpa, tenemos que ir terminando, porfa. Y me he pasado en exceso, Almudena. Me he pasado en Vale, exceso. no te preocupes. ¿Me das 5 minutos? Menos, no te puedo Menos. dar. Sí, que nos Venga, tenemos que ir. 3 minutos, disculpadme entonces, 3 minutos. ¿Qué tanto influye la reforma energética en México con las políticas de otros países? Waldo, tendríamos que entrar un poco más en detalle a lo que te refieres precisamente, porque yo la realidad de México no la conozco como la puedes conocer tú, o como puedo conocer yo la realidad europea o la realidad de España. Siento no el poderte responder y no ser tan claro en la respuesta, pero la cuestión es que no lo conozco. Nicolás, y una pregunta más: ¿existen estrategias para atajar las intermitencias que provocan en la red la generación de energía a partir de las renovables? Sí, en España, por ejemplo, existe lo que se denomina el Centro de Control de Red, el CECOEL de las energías renovables, y eso está perfectamente integrado dentro del Centro de Control de Red a nivel del transportista del sistema y el operador del mercado eléctrico, que es Red Eléctrica de España, y en donde ahí confluyen perfectamente las tecnologías convencionales con las tecnologías renovables. Si un país como España esto lo ha posibilitado el conjugarlo, en otros países tampoco hay ningún tipo de problema en hacerlo. Es decir, existe técnica y tecnología para poderlo materializar sin ningún tipo de problema. Cruzquella, decías, los países que queremos avanzar en estas energías
Se nos frena con los precios exagerados por los materiales que en nuestro país llegan con precios exorbitantes y la falta de garantías han hecho que estas energías no sean utilizadas aunque los ciudadanos quieran hacer uso de estas energías. Hay que decir también que en el mercado solar fotovoltaico ahora mismo, como consecuencia de la demanda tan sumamente importante de paneles a nivel internacional, están subiendo los precios. Esto es una cuestión meramente económica, relación oferta-demanda. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, los precios suben. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios bajan. Bueno, no quiero que Almudena se acuerde de mí esta noche entera. Yo siento, no sé, Almudena, hay más preguntas por hacer. En cualquier caso, yo no tengo ningún tipo de problema en responderos a todos y cada uno de vosotros de manera pormenorizada. Si estas preguntas me las trasladáis directamente, Almudena tiene mi dirección de correo electrónico, yo estaría muy encantado de poderlo responder. No quiero retrasarme más, así que si os parece, y siento la verdad las preguntas que no he podido responder por falta de tiempo, os pido disculpas y bueno, pues nada, encantado, ha sido un placer el poder compartir este rato con vosotros. Yo disfruto con estas cuestiones, espero que vosotros hayáis aprendido un poquito más, que seáis tan entusiastas o un poquito más entusiastas de lo que erais justamente antes de tener esta sesión. Y nada, un placer. Nos veremos en otras ocasiones. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Almudena, cuando quieras.